Las amigas divorciadas de mi esposa la convencieron de fingir una aventura para ponerme a prueba, pero todo salió terrible cuando decidí divorciarme. Sus amigas la habían estado entrenando sobre cómo actuar de manera sospechosa y secreta para que yo pensara que me estaba engañando. Y al parecer les resultaba divertidísimo que su plan estuviera funcionando tan bien, felices de que finalmente yo me comportara como el esposo celoso que lucha por su mujer. Colgué a Lisa y me quedé sentado una hora sin moverme, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pasé por todas las emociones posibles. Primero sentí alivio al saber que no me estaba engañando realmente. Luego vino la confusión. ¿Por qué alguien haría algo así a su pareja? Pero enseguida llegó la rabia, la peor de mi vida. Me di cuenta de que mi esposa me había hecho vivir semanas de tortura emocional a propósito. Cuando Sara llegó esa noche, le dije que Lisa me había contado todo. Su rostro se volvió completamente pálido. Luego rompió a llorar, pidiendo perdón, diciendo que solo había sido una broma tonta, que nunca quiso que llegara tan lejos, que pensaba contarme la verdad pronto. Pero yo estaba tan enfadado que apenas podía hablar. Le dije que fingir una infidelidad no era una broma, era abuso emocional. Trató de justificarlo diciendo que sus amigas le habían convencido de que nuestro matrimonio se estaba volviendo rutinario, que yo ya no la valoraba, y que solo quería que le demostrara más atención y cariño. También dijo que el plan había funcionado porque en las últimas semanas yo había estado más atento. Eso me enfureció aún más, porque tenía razón. Había estado esforzándome más porque pensaba que la estaba perdiendo. Le dije que lo que había hecho era enfermizo y manipulador, que en lugar de hablar conmigo sobre cómo se sentía, había decidido hacerme creer que me engañaba y observar cómo me consumía durante semanas. Le conté que había perdido el sueño, el apetito y la paz, creyendo cada día que mi matrimonio se estaba derrumbando. Ella no paraba de decir que lo sentía, que había cometido un error. Pero aquí está lo que la gente no entiende cuando intento explicar esto: no fue un error ni una simple broma. Fue una campaña cuidadosamente planeada para destrozar mi estabilidad emocional. Y funcionó exactamente como ellas querían. Eso significa que Sara se sentaba cada día a verme angustiado, desconfiado, con celos, y sabía perfectamente por qué me sentía así, porque lo estaba provocando a propósito. Cuanto más pensaba en ello, más furioso me sentía. Cada vez que había intentado hablar con ella sobre lo distante que estaba, me había hecho sentir paranoico. Cada vez que preguntaba por sus mensajes o por qué llegaba tarde, me hacía creer que yo era el controlador y el inseguro, cuando todo su comportamiento estaba diseñado precisamente para que me sintiera así. Y lo peor de todo es que sus amigas lo encontraban divertido. Les parecía entretenido verme sufrir, dudar de mí mismo y de mi matrimonio. Probablemente se reían a mis espaldas, burlándose de lo ingenuo que era y de lo bien que funcionaba su estúpido plan. Y Sara participaba en todo eso. Ella también se reía de mí. Le dije a Sara que necesitaba tiempo para pensar, pero en realidad ya sabía que no podía pasar ni un minuto más en esa casa. En una hora, metí toda mi ropa y mis cosas personales en bolsas y cajas. No sabía cuánto tiempo me iría, así que dejé la mayoría en un depósito y llevé lo esencial a la casa de mi hermano. Mientras estaba allí, no podía dejar de pensar qué significaba todo esto para nuestro matrimonio. ¿Podría volver a confiar en ella? Porque si pudo mentirme durante semanas, viéndome sufrir y creyendo que estaba justificada porque sus amigas se lo habían aconsejado, ¿de qué más sería capaz? Mi hermano, mis padres y algunos amigos me dijeron que estaba exagerando, que debía perdonarla, porque no fue una infidelidad real, que solo buscaba llamar mi atención. Pero no entienden lo que se siente vivir pensando que la persona que amas te está traicionando. El daño emocional es el mismo, aunque la infidelidad sea fingida. Durante semanas imaginé a Sara con ese tal jaque, preguntándome qué había hecho mal, cuánto tiempo llevaba, si alguna vez me había amado de verdad o si solo se había conformado conmigo hasta encontrar algo mejor. Pasé noches planeando cómo dividir nuestras cosas, dónde viviría, cómo explicaría a todos que mi matrimonio había fracasado. Todo ese tormento fue innecesario, causado por alguien que decía amarme. Por suerte, lo único fácil fue el tema del apartamento, ya que estaba a su nombre, así que yo fui quien tuvo que irse. Después de 4 días en casa de mi hermano, tomé una decisión. Fui a ver a un abogado de divorcio. Le conté toda la historia y me dijo que, aunque era poco común, lo que había vivido calificaba claramente como abuso emocional y manipulación, razones suficientes para divorciarse. Volví a casa y le dije a Sara que había presentado la demanda. Perdió completamente el control, gritaba, lloraba, me rogaba que no la dejara, juraba que haría cualquier cosa para compensarme, que cortaría toda relación con sus amigas y que había aprendido la lección. Le respondí que la lección que debía aprender era no torturar a tu pareja por diversión. Y que eso era algo que un adulto debería entender sin necesidad de aprenderlo a golpe. Llamó a mis padres, a los suyos, a todos, intentando que me convencieran de cambiar de opinión. Decía que el divorcio era demasiado extremo, que debíamos ir a terapia de pareja. Pero yo no quiero terapia con alguien que cree que manipularme emocionalmente es aceptable, y luego me hace sentir culpable por no entender su intención.
Incluso Lisa y Mónica tuvieron el descaro de llamarme. Dijeron que estaba exagerando, que todo era una broma inofensiva, que Sara ya había aprendido su lección. Les respondí que si creían que eso era inofensivo, estaban más enfermas de lo que imaginaba, y que probablemente habían destruido mi matrimonio solo para divertirse porque no soportaban ver a alguien feliz mientras sus propias relaciones fracasaban. Lisa se puso a la defensiva y dijo que Sara solo se quejaba de que yo no era lo bastante romántico y que solo querían ayudarla a recuperar la chispa. Les dije que si Sara tenía problemas en el matrimonio, debía hablar conmigo, no conspirar con sus amigas amargadas para jugar con mi mente. Lo que más me impacta es que Sara todavía no comprende por qué lo que hizo estuvo tan mal. Solo repite que nunca me engañó, como si eso lo hiciera menos grave. No entiende que el daño emocional que causó fue el mismo, o incluso peor, porque lo hizo conscientemente. Llevo 2 semanas en casa de mi hermano. Sara me escribe a diario, rogando que regrese, enviándome correos largos sobre cómo quiere ir a terapia y reconstruir la confianza. Pero no creo que algo así se pueda reconstruir. ¿Cómo podría confiar en que no volverá a hacerme una prueba la próxima vez que sus amigas le llenen la cabeza? Todos me preguntan si de verdad quiero tirar a la basura 8 años de matrimonio por un solo error. Pero no fue un solo error. Fueron semanas de mentiras calculadas y manipulación. Fue darme cuenta de que mi esposa me tiene tan poca consideración que prefirió destrozarme emocionalmente solo para sentirse deseada. Ayer le entregaron los papeles del divorcio. Me llamó llorando, rogando otra oportunidad. Me dijo que ya había cortado contacto con Lisa, Mónica y Jennifer, que haría lo que fuera para recuperar mi confianza. Pero le dije que el problema no eran sus amigas, el problema era que pensó que lo que ellas proponían era una buena idea. Sé que muchos creen que soy demasiado duro, que debería perdonarla. Pero no pueden imaginar lo que fue pasar esas semanas sin poder dormir ni comer, con la ansiedad destrozándome, mientras ella sabía perfectamente que todo era culpa suya y lo dejaba continuar. Tal vez si me lo hubiera confesado después de unos días, podría haberla perdonado, pero dejó que siguiera durante semanas. Y si Lisa no se hubiera emborrachado y contado todo, probablemente habría seguido con el juego. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es realmente Sara. Así que ahí estoy, en proceso de divorcio, con todo el mundo haciéndome sentir como si yo fuera el loco por dejar a mi esposa por una broma. Pero sé la verdad. No fue inofensivo, no fue un juego. Fue una traición a todo lo que representa el matrimonio. Y no voy a pasar el resto de mi vida temiendo cuál será la próxima prueba que decida imponerme. Actualización 1. No tenía idea de que mi publicación explotaría así. He estado leyendo todos los comentarios y mensajes, y sinceramente, ha sido una mezcla de alivio y saturación emocional ver cuánta gente entendió por qué esto fue tan importante para mí. Muchos me pidieron más detalles sobre lo que hizo exactamente Sara durante esas semanas y cómo se involucraron sus amigas, así que intentaré llenar los vacíos. Escribir todo esto la primera vez fue terapéutico, y hacerlo ahora me ayuda a procesar aún más lo que ocurrió. El grupo de amigas de Sara está formado por Lisa, que se divorció hace 2 años porque su marido la engañó con su secretaria, Mónica, que lleva 2 divorcios encima y ahora sale con un tipo de una app de citas del que se queja constantemente, y Jennifer, que se separó el año pasado y cuyo divorcio se finalizó hace apenas unos meses. Se reúnen todos los jueves por la noche para lo que llaman la noche del vino, que básicamente es una sesión de desahogo donde se sientan a quejarse de los hombres y de sus relaciones. Yo solía pensar que era algo inofensivo. Incluso animaba a Sara a ir, porque la veía disfrutarlo y creía que todos necesitamos tener amigos y desconectar un poco. Pero ahora entiendo que esas mujeres llevaban meses envenenándole la cabeza, convenciéndola de que yo estaba demasiado cómodo en el matrimonio, que no la valoraba lo suficiente, y que debía sacudir las cosas para recordarme lo que podía perder. Las cosas que Sara hizo durante esas 6 semanas fueron incluso peores de lo que mencioné en mi publicación original. Empezó a hacer más ejercicio y a comprar ropa nueva. Cuando la elogiaba, respondía de forma misteriosa, diciendo que solo quería sentirse mejor consigo misma, lo cual me hizo pensar que intentaba verse atractiva para alguien más. También empezó a criticarme por cosas que antes nunca mencionaba, que si mi forma de vestir, que si debía cortarme el cabello de otra manera, o porque ya no le preparaba citas sorpresa. En ese momento pensé que atravesaba una especie de crisis personal, pero ahora sé que estaba siguiendo un guión que sus amigas le habían dado para hacerme sentir inseguro e insuficiente. Las llamadas y los mensajes también eran falsos. Lisa y Mónica la llamaban o le mandaban mensajes a propósito, a horas aleatorias, para que pudiera actuar como si estuviera ocultando algo. Incluso investigaron al tal Jaque, su compañero de trabajo, para darle a Sara detalles realistas que pudiera mencionar, miraron sus redes sociales, descubrieron lo de la motocicleta y sus aficiones. Así, Sara podía hablar de él de forma convincente, como si fuera una historia real. Pero lo peor fue descubrir que todo esto estaba planeado por fases,
como una especie de experimento psicológico. Sara me confesó que habían diseñado una línea temporal de 2 o 3 meses, dividida en etapas para aumentar gradualmente mi celos y desesperación. Fase 1. Mostrarse distante y secreta. Fase 2. Fingir los mensajes, llamadas y los horarios extendidos. Fase 3. Empezar a salir hasta tarde y volver a casa con signos evidentes de haber estado con otro hombre. Fase 4. Desaparecer noches enteras para hacerme creer que tenía una aventura completa. Gracias a Dios Lisa se emborrachó y arruinó el plan antes de llegar a las fases 3 y 4, porque no sé cómo habría soportado pensar que Sara estaba pasando noches con otro. Ya me estaba destrozando solo con lo que hizo en las primeras 2. Sara también admitió que sus amigas la grababan y le tomaban fotos durante todo el proceso, documentando mi angustia, mi desesperación, como si fuera un experimento divertido. Les parecía gracioso que yo empezara a llevarle flores y a planear salidas románticas solo porque estaba desesperado por salvar nuestro matrimonio. Esa probablemente sea la parte más retorcida. Estaban convirtiendo mi sufrimiento en entretenimiento, y Sara no solo lo permitió, sino que participaba activamente, contándoles cómo reaccionaba a cada nueva mentira. Muchos me preguntaron si ella parecía disfrutarlo o sentirse culpable. Y, honestamente, mirando atrás, creo que lo disfrutaba. No por la traición, sino por la sensación de poder y control. Durante esas semanas parecía más viva que en años. Yo pensaba que era porque estaba enamorada de otro, pero ahora creo que era porque se sentía excitada por manipularme. Llegaba a casa con una sonrisa secreta, me observaba intentando adivinar qué estaba pasando, y cuando yo hacía preguntas, me daba solo lo justo para mantenerme dudando, pero nunca suficiente para tranquilizarme. A veces incluso la sorprendía sonriendo, casi divertida, al ver mi ansiedad. También descubrí que sus amigas le habían dado consejos sobre cómo gaslightearme. Por ejemplo, cuando la enfrenté por mentir sobre su cena con su hermana, la entrenaron para darle la vuelta a la situación y hacerme sentir culpable por no confiar en ella, exactamente lo que hizo. Y cuando traté de hablar de lo distante que estaba, le dijeron que me hiciera sentir pegajoso y necesitado, y que dijera que necesitaba espacio. Exactamente lo que me dijo. En resumen, fue un ataque psicológico perfectamente coordinado para hacerme dudar de mi propio juicio y pensar que el problema era yo. Cuantos más detalles conozco, más convencido estoy de que hice bien en presentar el divorcio. No fue una broma inocente que se les fue de las manos. Fue una campaña deliberada de abuso emocional para su entretenimiento. Sara me deja mensajes de voz todos los días, rogando que reconsidere, prometiendo que jamás volverá a hablar con esas amigas, que hará lo que sea por arreglarlo. Pero el daño ya está hecho, y no hay vuelta atrás después de algo así. También me han llamado sus padres y hasta su hermana, pidiéndome que le dé otra oportunidad, diciendo que todos cometemos errores. Pero esto no fue un error, fue una decisión consciente que repitió cada día durante 6 semanas. Tuvo múltiples oportunidades para detenerse, y no lo hizo. Su hermana incluso me dijo que estaba siendo cruel por negarme a hablar con Sara para intentar arreglar las cosas. Le respondí que lo verdaderamente cruel es ver a tu esposo sufrir, preocuparse, dudar de sí mismo, sabiendo exactamente por qué sufre, y dejar que continúe porque te parece divertido. El proceso de divorcio sigue adelante, y cada día que pasa me siento más en paz con mi decisión. Cuanto más descubro sobre lo calculado que fue todo, más claro veo que la mujer con la que creía haberme casado nunca existió. La verdadera Sara es alguien que cree que está bien torturar emocionalmente a la persona que dice amar por diversión. Algunos me preguntan si tengo miedo de estar cometiendo un error y arrepentirme después. Pero no. Por primera vez en semanas, siento que veo con claridad. Y lo que veo es que merezco algo mucho mejor que alguien capaz de hacerme esto. Actualización 2. Las cosas se han vuelto aún más absurdas desde mi última actualización. Honestamente, ya no sé si reírme o gritar. Pero quería contarles lo último, porque lo que ha pasado recientemente hace que todo este desastre parezca todavía más ridículo. Al parecer, Sara decidió que como sus lágrimas y súplicas no estaban funcionando, debía probar otro enfoque. Y ahora afirma que todo el asunto del falso romance fue culpa mía. Sí, según ella, yo la obligué a fingir una infidelidad porque no le prestaba suficiente atención y se sentía descuidada y poco valorada. Ayer me envió un mensaje larguísimo donde explicaba que llevaba meses dando señales de que necesitaba más romance, más afecto, y que yo las había ignorado. Así que, según su lógica, no le quedó otra opción más que hacer algo drástico para llamar mi atención. Lo más increíble fue leer la frase literal: tú me obligaste a fingir una aventura. Sinceramente, creo que nunca había leído algo tan absurdo en mi vida. De acuerdo con su nueva versión de los hechos, ya no fue una broma, ni una manipulación. Fue, según ella, una forma legítima de comunicar sus necesidades después de que yo no captara sus señales. Y parece que realmente cree que lo que hizo estuvo justificado porque yo no estaba satisfaciendo sus necesidades emocionales.
Le mostré ese mensaje a mi abogado y solo negó con la cabeza, diciéndome que pocas veces había visto a alguien cavar su propio hoyo con tanta eficacia, porque en vez de reconocer su error y pedir perdón, ahora está tratando de justificar lo que hizo y echarme la culpa por haberla empujado a hacerlo. Pero la cosa se pone aún peor. Resulta que Sara ha estado hablando de todo esto con algunas de sus amigas y compañeros de trabajo. Y les está diciendo que la estoy divorciando porque intentó darle más emoción a nuestro matrimonio, y que soy un esposo celoso y controlador que no supo apreciar sus esfuerzos por reavivar la chispa. Me enteré porque mi amigo Dave trabaja en la misma empresa que ella, y ayer me apartó para preguntarme qué demonios estaba pasando, ya que en la oficina corría el rumor de que yo estaba pidiendo el divorcio por unos inocentes juegos de celos. La gente pensaba que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Dave me conoce bien y sabía que algo no cuadraba, así que le conté la historia real. Se quedó en shock. Me dijo que Sara lo había contado como si solo hubiesen sido unas bromas para que yo fuera más cariñoso, nada de toda la manipulación psicológica que realmente fue. Así que ahora tengo que lidiar con el hecho de que Sara está reescribiendo la historia y poniéndome como el villano frente a cualquiera que la escuche. Y estoy seguro de que sus amigas divorciadas la respaldan, porque fueron ellas quienes inventaron todo este plan. Por eso decidí protegerme del cuento que está armando. Guardé todos los mensajes de voz que me dejó después de descubrir la verdad, donde lloraba, pedía perdón y admitía que todo había sido falso y que había cometido un terrible error. Tengo el presentimiento de que necesitaré esas pruebas cuando empiece a intentar quedar como la víctima ante los demás. Hablando de sus amigas, Lisa, aparentemente, se sobró de la borrachera y se dio cuenta de que había destruido todo el plan. Me llamó para intentar arreglar las cosas y convencerme de que no fue tan grave y que debía darle otra oportunidad a Sara. Pero solo consiguió empeorarlo, porque reveló aún más detalles sobre lo planeado y lo premeditado que fue todo. Me contó que habían estado planeando esto durante 3 meses antes de ponerlo en marcha, investigando métodos para hacer que los hombres se pongan celosos y más atentos. Eligieron el método del falso romance porque creían que sería la forma más eficaz de hacerme reaccionar como esposo. Incluso tenían un chat grupal donde compartían actualizaciones sobre cómo respondía yo y celebraban cada vez que su plan lograba ponerme más ansioso o pendiente de Sara. A todo esto lo llamaban Proyecto Despertar, Project Wake-up, lo cual me revuelve el estómago solo de pensarlo. Y lo que más me hizo hervir la sangre, Lisa confesó que estaban decepcionadas porque tardé demasiado en confrontar a Sara sobre la supuesta infidelidad. Según ellas, pensaban que me pondría celoso y posesivo mucho antes. Empezaron a decir que quizás yo no la amaba lo suficiente como para reaccionar. Es decir, no solo me torturaron durante 6 semanas, sino que además criticaban mi desempeño como esposo angustiado, como si fuera un experimento y yo su rata de laboratorio. Lisa también dijo que Mónica había sugerido llevar el plan aún más lejos, hacer que Sara saliera en una cita falsa con otro hombre, solo para ver hasta dónde podían llegar antes de que yo explotara. Afortunadamente no lo hicieron porque temían que contratara a un investigador privado y descubriera todo. Pero el simple hecho de que lo consideraran demuestra que esas mujeres no tienen límites ni un mínimo sentido de empatía o decencia. Y si no fuera por su propia estupidez, habrían seguido hasta destrozarme mentalmente por completo. También supe que los padres de Sara sabían algo, porque ella les había pedido consejos sobre cómo hacerme más romántico, aunque les dijo que estaba planeando sorpresas y cambios de rutina, sin mencionar el falso romance. Cuando se enteraron de la verdad después de que presenté el divorcio, se horrorizaron. Aún así, siguen pidiéndome que le dé otra oportunidad porque no quieren que su matrimonio termine por esto. Su padre incluso me llamó ayer. Dijo que entendía mi enojo, pero que Sara había aprendido la lección y que el divorcio le parecía demasiado extremo. Le respondí que lo extremo fue lo que hizo su hija, y que mi reacción era proporcional al daño que causó. Le dije además que si una persona cualquiera me hubiera hecho pasar 6 semanas creyendo que mi esposa me engañaba solo por diversión, me diría que presentara cargos. El hecho de que haya sido su hija no lo hace menos cruel. No supo qué responder. Creo que por fin empieza a entender que esto no es una simple pelea de pareja que se resuelve con terapia y disculpas. El proceso de divorcio avanza, y mi abogado dice que todo se resolverá pronto, ya que no tenemos hijos ni bienes complicados. Sinceramente, solo quiero que esto termine. Quiero empezar de nuevo, sin tener que soportar los intentos de Sara de manipular la historia. También planeo mudarme a otra parte de la ciudad cuando el divorcio sea definitivo. No quiero toparme con Sara ni con sus amigas en el supermercado, en el gimnasio o en ningún sitio. Un nuevo comienzo me ayudará a dejar atrás esta pesadilla. Algunas personas me han preguntado si la extraño o si tengo dudas sobre el divorcio. La verdad, extraño a la persona que creía que era, pero no a la que realmente es. Y me siento aliviado de haber descubierto lo que era capaz de hacer antes de tener hijos o comprar una casa juntos. Sigo pensando que habría pasado si Lisa no se hubiera emborrachado y contado todo. ¿Cuánto más habría estado dispuesta Sara a dejarme sufrir creyendo que me engañaba? Me queda claro que la mujer que pensé que había casado jamás habría podido verme sufrir así sin decirme la verdad.
Pero la verdadera Sara sí lo hizo, me vio perder peso, dejar de dormir, caminar con ansiedad constante, y no solo no se sintió mal, sino que lo disfrutó, comentando con sus amigas lo bien que funcionaba su plan. Esa no es la persona con la que quiero estar casado. Y definitivamente no es alguien en quien pueda volver a confiar. He terminado con la culpa. Ahora solo me protejo de alguien que nunca tuvo mis intereses en el corazón. Actualización 3. Pensé que ya había terminado con esta historia, pero lo que pasó ayer fue tan increíble que tengo que contarlo, porque sinceramente, ni inventándolo podría haberlo imaginado. Es como si Sara y sus amigas estuvieran empeñadas en demostrar que son aún peores personas de lo que yo pensaba. El divorcio seguía su curso con normalidad y todo debía finalizar la próxima semana. Creía que el drama ya había quedado atrás, salvo por los mensajes ocasionales de Sara pidiéndome que reconsiderara mi decisión. Pero, aparentemente, sus amigas decidieron hacer un último intento por arreglar el desastre que ellas mismas provocaron. Ayer por la tarde, Mónica me llamó diciendo que quería hablar conmigo sobre Sara y sobre la posibilidad de reconciliarnos. En contra de mi mejor juicio, y quizás por pura curiosidad, acepté verla para tomar un café. Quería saber qué clase de argumento podría inventar que cambiara algo. Nos encontramos en una cafetería y, al principio, Mónica comenzó disculpándose. Dijo que reconocía que todo el plan del falso romance había sido un error y que habían ido demasiado lejos. Pensé, por un momento, que al menos iba a asumir algo de responsabilidad. Pero luego me dijo que tenía una confesión que podía hacerme ver las cosas desde otra perspectiva. Se puso muy seria, como si fuera a revelarme un secreto trascendental que lo explicara todo. Lo que dijo a continuación fue tan absurdo que no pude evitar reírme. Mónica afirmó que la verdadera razón por la que inventaron el plan del falso romance fue porque Sara les había confesado que sospechaba que yo la estaba engañando, y que ellas pensaron que hacerme sentir celos serviría para confirmar si era cierto o no. Sí, según su nuevo cuento, Sara llevaba meses preocupada porque yo trabajaba hasta tarde, había cambiado la contraseña de mi teléfono y estaba yendo más seguido al gimnasio, y que, al pedir consejo, sus amigas le sugirieron fingir una aventura para ponerme a prueba. Si yo estaba siendo infiel, no me importaría verla actuar de manera sospechosa, pero si aún la amaba y era fiel, me pondría celoso y lucharía por la relación. La miré en silencio durante varios segundos. No podía creer que realmente esperara que me tragara semejante disparate. Luego le pregunté por qué, si Sara supuestamente sospechaba de mí, jamás mencionó nada durante las conversaciones del divorcio, ni siquiera cuando me rogaba que la perdonara. Mónica se puso nerviosa y dijo que Sara se sentía avergonzada por haber dudado de mí, y que no quiso acusarme sin pruebas. Por eso, según ella, solo buscó el consejo de sus amigas y no me lo dijo directamente. Pero sé que todo eso es una completa mentira. Sara nunca tuvo motivos para sospechar de mí. Jamás la engañé, ni siquiera lo he considerado. Y las supuestas señales que mencionaron no son más que cosas normales en cualquier matrimonio. A veces trabajo hasta tarde porque tengo plazos que cumplir. Cambié la contraseña del teléfono porque cambié de dispositivo y necesitaba una más segura por temas de trabajo, y empecé a ir al gimnasio porque mi médico me lo recomendó. Nada de eso justificaría sospechas de infidelidad. Además, Sara nunca mostró preocupación por ninguna de esas cosas. Nunca me preguntó por el trabajo, ni hizo comentarios sobre mi teléfono o el gimnasio. Así que sé perfectamente que Mónica estaba inventando todo aquello para justificar lo que hicieron. Le dije directamente que su historia no tenía ningún sentido, y que lo único que estaba haciendo era reescribir la historia para que Sara pareciera la víctima en lugar de la responsable. Enseguida se puso a la defensiva y me dijo que yo estaba siendo injusto y que Sara sí había estado preocupada por nuestro matrimonio. Después tuvo el descaro de añadir que, incluso si las sospechas de Sara eran infundadas, el plan había funcionado, porque me había vuelto más cariñoso y atento, y que nuestro matrimonio podría haber sido más fuerte que nunca si yo no hubiera reaccionado de forma exagerada y pedido el divorcio. Le respondí que nuestro matrimonio habría sido más fuerte si Sara hubiera hablado conmigo de sus inseguridades en lugar de conspirar con sus amigas amargadas para manipularme psicológicamente. Le dije que el simple hecho de haber preferido las mentiras y los juegos mentales en lugar de una conversación honesta me había mostrado todo lo que necesitaba saber sobre ella y su círculo. Me levanté, le dije que borrara mi número y que transmitiera el mismo mensaje a Sara y a las demás. Que la única persona de la que quería oír era mi abogado, y que cada intento de manipularme solo reforzaba mi decisión de terminar con todo esto. Salí de la cafetería mientras ella se quedaba con la boca abierta, incapaz de decir nada. Subí al coche y conduje sin rumbo un rato, tratando de procesar la desfachatez de su nuevo intento de manipulación. Han pasado de decir que fue una broma inocente, a tú la obligaste a hacerlo, y ahora en realidad solo estábamos poniendo a prueba tu fidelidad. Es como presenciar una clase magistral de gaslighting y evasión de responsabilidad. De algún modo, es casi impresionante lo lejos que son capaces de llegar para no asumir culpa alguna. Pero ya terminé de ser el blanco de su ridículo experimento. Y si hay un remate para toda esta historia,
es este, la broma terminó, y yo finalmente soy libre. Actualización 4. Finalmente, se acabó. Después de 8 meses del proceso más absurdo, largo y agotador que uno pueda imaginar, el divorcio es oficial. 8 meses. Y juro que cada uno de esos días, Sara o alguna de sus brillantes amigas encontraba una nueva forma de hacerme dudar de mi propia cordura. Pero ahora estoy al otro lado de todo esto. Y, honestamente, solo me siento vacío. En mi última actualización conté cómo Mónica había intentado convencerme con esa historia ridícula de que todo fue una prueba de fidelidad. Pensé que ese había sido el punto más alto de su locura. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Durante los meses siguientes, Sara cambió de estrategia. Pasó de hacerse la víctima a enviarme correos fríos y formales a través de su abogado, como si no fuera la misma persona que apenas unas semanas antes me había dejado decenas de mensajes de voz llorando y rogando que la perdonara. Era como si existieran dos Sara completamente diferentes. Un día contaba a nuestros amigos en común que yo la había abandonado en su momento más bajo. Y al siguiente, su abogado me mandaba una lista de objetos que quería de vuelta, incluyendo, sin exagerar, una maldita fondue que nos regalaron en la boda. Sus padres seguían intentando mediar, que en realidad significaba pedirme que olvidara todo y la perdonara, porque el matrimonio es difícil. Y tuve que decírselo directamente a su padre. Sí, el matrimonio puede ser difícil, pero lo que hizo tu hija no fue matrimonio, fue un juego enfermo, y yo ya no juego más. Creo que por fin lo entendió, porque desde entonces dejaron de insistir. Y escuchen esto, para la última sesión de mediación, Sara llevó a Jennifer como apoyo emocional. Sí, Jennifer, una de las creadoras del infame proyecto Despertar. Se sentó ahí con esa cara de suficiencia, como si fuera alguna especie de experta en relaciones. Yo simplemente miré a mi abogado y le dije que no pensaba pronunciar una sola palabra mientras esa mujer estuviera en la sala. El mediador tuvo que pedirle que se fuera. Y Sara actuó como si yo acabara de cometer un crimen imperdonable por no querer que una de las personas que ayudó a orquestar mi tortura emocional presenciara cómo dividíamos nuestros bienes. No, no es broma. Esto no se puede inventar. El día en que se finalizó oficialmente el divorcio fue raro. Recibí un correo de mi abogado confirmando la sentencia, y eso fue todo. Sin ceremonias, sin cierre real. Simplemente, terminó. Sigo viviendo en casa de mi hermano, aunque ya estoy buscando un apartamento propio. Necesitaba tiempo para descomprimir, para no estar rodeado de los recuerdos de la casa que compartíamos. Sé que hice lo correcto. No tengo ni una sola duda de eso. Pero aún así, cuesta aceptar que esta es mi vida ahora. Divorciado a los 36 años porque mi esposa y sus amigas pensaron que el abuso emocional sería una forma divertida de avivar nuestro matrimonio. Sigue siendo la experiencia más absurda y perturbadora que he vivido. Y, a pesar de todo, lo único que puedo sentir ahora es alivio de que finalmente haya terminado.